Bien, señores, siempre se les queda a uno mucha gente y quisiéramos reconocer que a veces se quedan los principales, como el señor Junior Espinosa y el señor Hermanos Rosario, que no tienen que ver con lo que cantan. Ajá, el Rosario. Sí. Esos son los claves aquí, ¿verdad? Y que quisiéramos también decir que hay un grupo de gente que trabaja en la administración que también son los que llevan los números, pero es imposible mencionarlos a todos. Así es que lo dejamos en manos del señor Jacín, que tiene, después de su comentario, a doña Mayra Guzmán, que es una de las personas que otra gente promueve para la Defensoría del Pueblo. Queremos decir que nosotros, los que vienen aquí a hablar de la Defensoría del Pueblo, no son gente que se están auto proponiendo, son gente que otros los proponen. Y nosotros lo que hacemos es que los invitamos porque están en el globo. Así es que vamos pues, Michelle. Bien, vamos a ver cuándo termina todo esto de la selección. Yo pensaba que este año ya se iba a quedar resuelto el tema de la Defensoría del Pueblo y definitivamente hay que ver si el Congreso se dispone a hacer esta selección en este momento. Vamos a darle la bienvenida en este momento a la revista 110, a la licenciada Mayra Guzmán, quien es abogada y candidata a la Defensoría del Pueblo en República Dominicana. Bienvenida a la revista, licenciada. Buenos días, muchísimas gracias. Es un grato placer para mí estar con ustedes en Revista 110. Licenciada, ¿cómo va el proceso? Antes de escuchar su propuesta, el proceso de selección, ¿tenemos dudas? ¿Se va a decidir en este año las ternas o se vuelve a posponer? Según la información que tenemos, está pospuesto hasta enero. Es decir, que en enero se estarían haciendo las evaluaciones correspondientes por la comisión de la Cámara de Diputados. ¿Eso es para la selección de las ternas? Sí, señor. Ok, ¿y las entrevistas ya las realizaron? No, no se han realizado las entrevistas, estamos al pendiente. Mientras tanto, estamos tratando de dar a conocer nuestra propuesta, nuestra candidatura, y estamos aprovechando este tiempo que nos resulta sumamente valioso para nosotros poder dejar saber qué propone Mayra como defensora del pueblo en el país. Bien, hay más de 300 candidatos, yo creo, ¿verdad? Según la última información, 97 personas. ¿97? Sí. Ah, pero se retiraron unos cuantos. Bien, licenciada, usted es licenciada en Derecho con otro tipo de estudios. Háblenos un poquito de su trayectoria profesional. Sí, yo soy egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Posteriormente hice un posgrado en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, en San José, de Ciencias Penales. Tengo una maestría en Ciencias Políticas, mención Relaciones Internacionales, también una licenciatura en Teología. Tengo más de 26 años al servicio de la Administración Pública. Durante 10 años fui procuradora fiscal adjunta en el Distrito Nacional y actualmente trabajo como abogada en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. También desde 1992 soy docente. He sido docente de la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como del programa de la Defensoría Pública de la Escuela Judicial. Digamos que también soy defensora, promotora de los derechos humanos y presido una institución que se dedica a la defensa de los derechos humanos, Instituto de Derechos Humanos y Capacitación Política, IDECAP. Con este instituto hemos hecho grandes eventos
donde muchos de los políticos actuales que vemos en la palestra pública pues han sido participantes de esos seminarios en capacitación, tanto en juventud y política como en derechos humanos. Es mucho lo que yo puedo decir de mí, no creo que soy improvisada en la defensa de los derechos humanos. También quiero compartir que he hecho un trabajo social, hay cosas que no se están publicitando porque la idea es servir con amor, pero por muchos años, podemos decir unos 16 años, también trabajo con ayudar a personas a cirugía de la vista en un acuerdo de buena voluntad con el Hospital Elías Santana de los Alcarrizos. Si alguno de los que están en el país que ha recibido asistencia podrá dar testimonio de ese trabajo hermoso que con el apoyo de amigos y compañeros de trabajo hemos logrado que decenas de personas, niños, mujeres, caballeros, hayan podido tener mejor calidad de vida. También hemos trabajado con programas de atención a la infancia como Alegría para los Niños, porque entendemos que los niños necesitan, aparte de la asistencia médica, la alimentación, también necesitan alegría. Hay que proteger a la infancia de una vivencia y unos recuerdos que sean, digamos, felices. Son muchos proyectos que yo he tenido la oportunidad de participar y tengo toda la voluntad para ser una defensora del pueblo que sea cercana, con disposición de servicio, que no me sientan distante, pero que también me vean con la fortaleza, la entereza, la capacidad, el carácter de velar por los mejores intereses en defensa de los derechos fundamentales y los derechos humanos del pueblo dominicano. Bueno, antes de que Carlos le haga su pregunta, así que las redes ya están hablando. Dice, Mayra Guzmán es la mejor candidata. Es una persona sumamente preparada, con un criterio de justicia y de defensa impresionante. Usted tiene su fan club de gente bueno, que le yo siguen. le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de contar con un equipo de trabajo de gente que está apoyándome de manera voluntaria. Es una satisfacción que yo siento de poder contar con mucha gente que da buenas referencias de mí. Precisamente, licenciada, a propósito de ese plan suyo de ser defensora del pueblo, ¿cómo evalúa usted lo que es la accesibilidad a la justicia de la gente? Usted que hace trabajo social, a pesar de que se han hecho fiscalías barriales, de que se busca una cercanía de lo que es los mecanismos de justicia con el pueblo. Entonces, ¿usted piensa que en términos reales hay una cercanía o persisten los obstáculos entre la gente que quiere acceder a algún tipo de institución que le garantice sus derechos? Si usted me permite, yo creo que sería oportuno hacer una especie de recuento histórico hasta este momento, que yo puedo lograr hacerlo tal vez en 2 minutos. La República Dominicana supera 30 años de dictadura y cuando hay dictadura no se puede hablar de justicia. Y yo pienso que ha habido una generación que ha tenido que ya ser suplantada por esta que yo represento, porque aunque ya llegan los aires de libertad, hay una mentalidad de opresión y eso tiene un peso en la conducta, en la respuesta que se espera. Y nosotros podemos hablar del 29 de abril de 1963 con la Constitución, que también se conoce como la Constitución de Juan Bosch, donde podemos ver cómo esta Constitución recoge este ánimo de libertad, de derechos, de garantías. Pero tendríamos que brincar ese proceso y remontarnos al 1996, donde vemos que llega a la Fiscalía una persona que yo respeto y fue mi jefe en esa oportunidad, Guillermo Moreno, donde empieza a hacer un cambio del esquema que se estaba viviendo. Y había una ley, la ley 1014 de 1966, que se desempolvó. Entonces ya tú no ibas a tener lo que se conoce ahora como las medidas de coerción de manera administrativa, sino que tú tenías que llegar ante el juez
y exponer las razones por las que tú podías garantizar que no iba a haber peligro de fuga, por decir un ejemplo. Entonces, esto crea una revolución, un cambio en el esquema que se estuvo viviendo hasta antes de ese momento. Luego podemos decir que llega, digamos, a la Suprema Corte de Justicia el licenciado Jorge Subero Isa, y este pleno de la Suprema crea una resolución o emite una resolución, la 1920 del 2003, que también se le conocía como el bloque de constitucionalidad. Entonces, este bloque de constitucionalidad es integrado al proceso penal, pero algo importante, y es que esto es lo que va dando lugar al momento en que nosotros estamos. Y este bloque de constitucionalidad luego permite que el actual Código Procesal Penal haya integrado todos estos conceptos, todas estas garantías. Ahora bien, podemos nosotros afirmar que se han superado todos los obstáculos, podemos decir que hemos avanzado, pero hay una apatía ciudadana de que a veces prefiere dejar las cosas así por no envolverse en el proceso. Y si hablamos de la víctima, estaríamos hablando de un proceso de victimización secundaria, porque el proceso te carga mucho. Ahora bien, nosotros podemos entender que el momento en que la República Dominicana está viviendo ahora es un momento óptimo, porque tenemos una serie de leyes que nos colocan en una posición, digamos, fácil, con la voluntad de cumplir los preceptos legales. También se está hablando de que el momento en que nosotros vivimos ahora es de la constitucionalización del derecho, lo que significa que hay una primacía en todos los órdenes de la administración pública, del sistema de justicia penal y en sentido general, digamos, de justicia de la Constitución. Y esto es lo que trae ahora mismo un escenario para que el defensor del pueblo pueda hacer un gran trabajo, porque originalmente nosotros nos estuvimos deteniendo en lo que era el habeas corpus, lo que era libertad individual e integridad física, momentos de persecución, momentos donde podíamos hablar que había desacato a las autoridades del juez, a la autoridad del juez, y que la policía decía, no lo voy a poner en libertad. Pero yo recuerdo cuando yo recibía capacitación de la Escuela de la Magistratura Francesa, donde nos decían que en Francia ya prácticamente son casos inexistentes de habeas corpus, en momentos en que era una realidad cotidiana nuestra. Pero ya hoy día nosotros no estamos hablando de habeas corpus, porque ya hemos pasado, digamos, si vemos los derechos con dos alas, la de los derechos civiles y políticos y la de los derechos económicos, sociales y culturales, nosotros podemos decir que en este momento estamos dando paso a la defensa y protección de estos derechos que antes se veían casi inalcanzables, los derechos económicos, sociales y culturales. Y es ahí donde el defensor del pueblo, en ese acompañamiento y en ese seguimiento al ciudadano que siente que tiene desprotección, que no tiene un padrino o una madrina o alguien que pueda decir quién me apoya, pues ahí va a estar el defensor, porque este es el momento del defensor del pueblo, sobre todo habiendo de manera resumida dado una explicación del momento en que la justicia se encuentra en este momento. ¿Quiénes la proponen? Todo el mundo cree que uno decide entrar a ser candidato a la Defensoría del Pueblo y todo esto, pero ¿quiénes le proponen realmente, licenciada? ¿Qué instituciones? Bueno, digamos, yo tengo cartas de anteriores gestiones para la Defensoría, como de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, no están, digamos, validadas al momento actual, también de la Iglesia Asamblea de Dios, la fundación que presido, que naturalmente ya sería el consejo de directores que lo aprobaría, pero yo le puedo decir que más que instituciones está la voz del pueblo que me conoce. Yo no soy improvisada, yo no he sido de las que cacarean sus huevos, pero por ejemplo, ando ahí con un recorte de periódico del año 1996, donde yo estaba proponiendo que en la República Dominicana hubiera una Corte Constitucional independiente a la Suprema. Son muchas propuestas a través de los artículos que tengo publicados en revistas nacionales, que puedo citar Gaceta Judicial,
como otras revistas en el extranjero, de propuestas que son una realidad. Y el que me conoce sabe que yo propongo cosas y son alcanzables porque le doy seguimiento. Y en cuanto a la Defensoría del Pueblo, tenemos que reconocer que se ha hecho un buen trabajo, que la doctora Zoila Martínez ha hecho un trabajo empezando de cero y que será muy fácil para los que nosotros continuemos, porque yo me asumo que tendré el favor del Congreso Nacional para poder continuar avanzando en las propuestas que el tiempo tal vez no alcanzó para que se pudiesen hacer realidad. Y 6 años que tiene la Defensoría del Pueblo para mí serán sumamente valiosos para contribuir al desarrollo democrático del país, al acceso a la justicia, a que podamos tener una defensoría del medio ambiente, una defensoría que proteja el medio ambiente, una defensoría que proteja a la mujer, a la igualdad de oportunidades, a la infancia, a nuestros envejecientes, el derecho al consumidor y algo que para mí es de suma importancia, el hambre, que podamos erradicar de nuestro país el hambre. Y todas esas atribuciones que usted sí, y propuestas que usted tiene son atribuciones del defensor del pueblo, no son que se confunden. No, son atribuciones del defensor del pueblo. El defensor del pueblo es un vigilante de la administración pública. Y no de los derechos fundamentales solamente. Pero, los derechos fundamentales, yo tengo derecho a la salud. Ahí pero ante la administración. Ante la administración, pero también puede actuar de oficio, puede interponer recursos de amparo, que esto le reconoce la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cosas que han ido avanzando en la misma estructura del defensor del pueblo. El defensor del pueblo está presente donde quiera que hay un ser humano, porque defiende la dignidad humana, sus derechos fundamentales, y el defensor del pueblo tiene una labor preciosa que me encanta y que yo quiero defender el pueblo dominicano en cada una de esas carencias. Y como le decía, hay una obra de Pedro Mir, La historia del hambre en la República Dominicana. Este poeta nacional fue encargado de estudiar el hambre en la República Dominicana. Ese es un trabajo que nosotros necesitamos hacer, aunque tenemos una ley de alimentación y de nutrición, pero nosotros entendemos que ahora mismo se necesita dar seguimiento a lo que es la alimentación y necesitamos soberanía alimentaria, porque sabemos que estamos en una situación de que, como decían en el programa anterior, en los minutos anteriores a este espacio, donde no sabemos qué pasará con si aumenta el dólar y los alimentos que necesitamos importar. Entonces necesitamos empoderar en su máxima expresión al agricultor para que la tierra para y haya alimento en cada una de las mesas de nuestros dominicanos y de los extranjeros, porque los derechos humanos no tienen fronteras. Para todo el que es humano, toda la persona que tiene esa característica. Claro. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos entonces para dentro de lo que son esas aspiraciones y vamos a ver ¿Qué le gustaría hacer si usted titular de la Defensoría del Pueblo? Entiendo que este es mi momento, que espero contar con el favor del Congreso y tener un trabajo en armonía con los dos adjuntos que serían parte del equipo de trabajo, digamos como directivos de la Defensoría del Pueblo. Cuento con un grupo de personas valiosas que me están apoyando, tengo un equipo de apoyo a nivel nacional. Esto es un proyecto que cualquier político envidiaría por su organización, porque son personas dispuestas a apoyar a Mayra Guzmán de manera voluntaria. Aquí no es de que hay logística ni nada de eso, aquí hay mucho deseo y mucha credibilidad en el trabajo que esperan puedo hacer, porque tengo el perfil, la capacidad, la entereza, el carácter y la vocación de servicio, la sensibilidad humana. No a empezar, porque no se trata de alguien que llegue ahora, es que para la gloria de Dios son años de trayectoria con vocación de servicio, porque es parte de mi esencia. Finalmente, licenciada, uno escucha a los candidatos a la Defensoría del Pueblo y muchas veces se convence de lo que quieren hacer, de su propuesta, de sus capacidades y todo esto. Pero hay menos de 200 personas que deciden eso en el Congreso y esas personas mandan
o hacen lo que su partido y su línea política les dice. ¿Cómo está usted en este sentido? Porque lo otro, usted puede estar muy bien vista por la sociedad y podemos todos querer que usted sea defensora del pueblo, pero ahí adentro usted tiene que aparecer en una terna y después ser seleccionada. Bueno, usted me dice que si tengo el Congreso, ¿cómo está usted? ¿Se ha ido involucrando con esto para que la conozcan directamente? Sí, estamos haciendo el trabajo, y el hecho de estar en Revista 110, sabiendo que los 190 diputados y los 32 senadores, incluyendo el Distrito Nacional, están atentos a Revista 110, es la oportunidad que yo aprovecho para que el que no me conoce no traicione su conciencia y entienda que yo soy en este momento el perfil idóneo para desempeñar tan importantes funciones al frente de la Defensoría del Pueblo. Así que yo estoy sumamente agradecida de Revista 110 porque me está dando esta oportunidad. Tal vez no podré ir a tocarle puerta a puerta a cada uno de ellos, pero esta es una puerta que yo valoro, que le agradezco y que yo sé que muchos me están viendo y que desde aquí yo le envío un saludo y que tendremos la oportunidad, quién sabe si ser yo la que dé el discurso en el Senado ante la toma de posesión de estas funciones, que las espero para mí. Bien. Gracias, Mayra Guzmán, abogada y candidata a la Defensoría del Pueblo. Un trabajo difícil con todos esos candidatos y ese proceso de selección, pero nosotros queremos felicitarla, viendo todo esto, su trayectoria y su hoja de vida, así como sus propuestas. Vamos a felicitar a Mayra Guzmán y decir que ahí está su propuesta, quién es ella, y ojalá que esto llegue a quienes toman estas decisiones. Muchísimas gracias a ustedes, licenciada Mayra Guzmán, abogada, candidata a la Defensoría del Pueblo.